el Centro de Cultura de Seguridad contamos con un plan de emergencias destinado a la protección de todos nuestros visitantes. Por favor, mantén tu celular apagado o bien en silencio. En caso de producirse una emergencia, identifica las vías de evacuación. Mantén los accesos y vías de evacuación despejadas. Conserva la calma y ayuda a niños, ancianos y mujeres embarazadas. Recuerda no utilizar los ascensores. Si te encuentras al interior de una sala, dirigirse por el pasillo a la escalera de emergencia del lugar, que se encuentra debidamente señalizada. Al bajar por las escaleras, afírmate de pasamanos. Al salir del edificio, dirigirse a la zona de seguridad, que se encuentra en calle de Andinos 280. Por tu seguridad y la de todos, recuerda mantener la calma y sigue las instrucciones indicadas por los encargados de emergencia. Bien, vamos a conectar. Bueno, Nevenka Cuello es ingeniero de aplicaciones que nos trae el programa Volver Seguro, que es de 3M, y luego de ello vamos a estar con Cristina Puch, que es la líder de negocio de Scotland, de alta visibilidad para las personas también, y vamos a ver en dos formatos hoy día la actividad de alta visibilidad. Pero hay un dato no menor, porque en los últimos 10 años en nuestro país, según fuente de la CONACET, 6.000 personas han fallecido por atropellos, por no ser personas visibles, tanto ciclistas como peatones. Y no es bueno, no es un tema no menor, porque el 42% de las personas que fallecen al 2017, que cerraron la negra estadística, que eran más de 1.900 personas, el 42% de esa cifra pertenecen a los usuarios vulnerables de las vías, que son los ciclistas y los peatones. Por eso la importancia de poder contar, al menos con esta iniciativa, y hacer el relato también. No que me quiera extender más, quiero dejar a Nevenka Cuello con la presentación que tienen de Volver Seguro a casa. Yo le puedo seguramente ayudar acá, ¿le parece? No, ¿Sí? muy bien. Okay. Sí, porque igual tengo que ir activando algunos días. Ok, encantado. Muy amable. Gracias. Ya. Bien, buenos días. Buenos días. Agradecida de la invitación, voy a presentar un poco nuestra campaña Volver Seguros a Casa, que tenemos como corporativo en lo que es la división de seguridad vial de TGM. ¿Ya? 3M a nivel del mundo tiene varias divisiones o unidades de negocio. Obviamente somos una empresa comercial que varios ya conocen, y dentro de esas divisiones hay una división dedicada a protección de las personas, hay otras divisiones eléctricas, industriales, etcétera, y nosotros nos convoca en realidad lo que es la seguridad vial, ¿ya? Bien, un poco lo que nosotros desarrollamos desde hace muchos años, ¿no es cierto? Soluciones que apuntan a llevar a todos seguros a casa, ¿no? O que las familias vuelvan seguras a casa. Pensando siempre en el tema de traslados, ¿ya? De movernos de un lugar a otro.
Pero también tenemos la realidad de enmarcar a todas las personas, pero también tenemos la realidad, como decía bien, en el contexto laboral, de que hay muchas labores que se realizan también fuera de una industria, fuera de un recinto privado, e incluso labores que se realizan dentro de recintos privados que tienen que ver con moverse, ¿ya? De una u otra forma. Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos preocuparnos de la seguridad? Y en realidad cuando nosotros hablamos de preocuparnos, tratamos de cambiar el concepto, ¿no es cierto? Y yo diría más, ocuparnos de la seguridad. Lo que hemos visto como compañía y lo que todos ustedes también tienen seguramente es la información que se entregó en el informe de la Organización Mundial de la Salud, que habla de la cantidad de personas que están falleciendo en el mundo, ¿no es cierto? Este es un estudio que se entregó en 2015 y habla de la cantidad de personas que fallecen por accidentes, la cantidad de personas que quedan, ¿no es cierto?, lesionadas producto de estos accidentes, y también en este mismo informe se hace la proyección que si no cambiamos la tendencia mundial, vamos a llegar seguramente a ser la 5ª causa de muerte, y actualmente cuando se entregó este informe era la 9ª causa de muerte, es decir, la muerte por accidentes de tránsito. Entonces, ante esto, esta proyección de ser la 5ª causa de muerte, obviamente el llamado que se hizo en ese instante fue actuar a todos los países y a tomar acciones. Acciones a las cuales Chile no está ajeno. Y es así como también nosotros tenemos cifras del 2017 de personas fallecidas, tenemos cifras de personas que quedan lesionadas y tenemos cifras de cuánto nos cuestan estos accidentes. Entonces no estamos lejos de la realidad mundial, si bien es cierto podemos tener distintas realidades. ¿Qué otra cosa ha pasado? Es cierto que desde hace años atrás, en el año pasado se vio una reducción de los fallecidos, pero no obstante no podemos quedarnos tranquilos con ese número. La idea y lo que ha hecho Chile, de acuerdo también a estos llamados internacionales, es trabajar, y el año pasado se trabajó en la política, ¿no es cierto?, en la nueva política de seguridad de tránsito, y este año se convocaron las mesas de trabajo para trabajar en los 5 ejes que convocan esta política o que forman esta política para hacer ya acciones más estratégicas. Y la semana pasada, recién pasada, se terminó, ¿no es cierto?, la entrega del documento de parte de las mesas para consolidar qué acciones a corto plazo se van a realizar en estos próximos 6 meses y qué acciones se van a trabajar a mediano y largo plazo, precisamente para que esta cifra sea 0, ¿no? Porque queremos 0 muertos. Entonces, si bien es cierto los eventos pueden seguir sucediendo, nosotros queremos llegar a bajar esos fallecidos. Dentro del mismo contexto nacen otras iniciativas como la modificación de la velocidad, ¿no es cierto? Antes se nos ha dicho que si nosotros hacemos una reducción de la velocidad, el evento va a suceder, pero la persona no va a fallecer y tiene más probabilidades de quedar con vida. Entonces, todas estas acciones que se van tomando tienen ese sentido de llegar a bajar el número de fallecidos. Esto es por región. Y obviamente si nosotros vamos al número absoluto, vamos a encontrar que la región metropolitana es donde han fallecido más personas. Pero si lo llevamos a una tasa relacionada con la cantidad de vehículos, obviamente en la Araucanía nos vamos a encontrar que tiene los valores más altos. Es decir, si bien es cierto, en la región metropolitana se producen mayor cantidad de eventos, de siniestros en total, y también el número de fallecidos es mayor, si nosotros lo relacionamos con un indicador que puede ser más comparativo, que tiene que ver en este caso con el número de vehículos, vamos a encontrarnos que hay otras zonas que empiezan a ser críticas y que comienzan a ser importantes. No obstante, todas estas cifras y todo lo que se está haciendo y la reducción de eventos en el año fallecidos en el año 2017, siguen apareciendo entonces noticias. O sea, continuamos con incidentes, continuamos con eventos. Eventos donde están involucradas personas, empresas, particulares, etc. ¿Ya? Por distintas causas, por distintas razones. Un camión nuevamente volcó esta tarde en el cruce de Cartagena. O sea, nuevamente tenemos vehículos involucrados, ¿no es cierto? Pero no es ajeno a un sector de Chile, sino que ya otra vez
chofer de un camión se quedó dormido al volante y volcó al interior de Iquique. Zonas desérticas, sin nada de vegetación, tenemos otros sectores con más vegetación, etc. Eventos en sectores críticos, ¿no es cierto?, de túneles, de autopistas, o sea, con todo lo que hemos implementado, porque podríamos decir, pucha, en este camino es monótono, no hay distractores, somnolencia, pero acá tenemos mucha actividad como para mantenernos activos y despiertos. Tenemos rutas concesionadas con estándares de seguridad y tenemos quizás otros sectores con menos estándares de seguridad, pero los eventos siguen sucediendo. Entonces, algo que nos impacta. 525 personas perdieron la vida en el terremoto que afectó a Chile en febrero. ¿Eso nos remece o no nos remece? ¿Nos emociona, nos impacta, nos produce algo? Claro, porque son vidas humanas que no están. ¿No es cierto? Y sin embargo, tragedias iguales a estas equivalen al número de muertes de accidentes de tránsito al año. 3 de este tipo. Y eso, que serían las noticias que yo le puse, no nos remece como esto. ¿Qué nos ha pasado? Y aquí podemos conversar un ratito. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué cuando pongo las últimas noticias de volcamiento, accidentes de tránsito, es como, ya, algo más en el diario que yo puedo obviar? Porque este evento nos hace más sensibles. Si finalmente son 3 terremotos los que nos están pasando cada año con la cantidad de cifras de muertos que tenemos en accidentes de tránsito. Yo los invito un poco a la reflexión y a la conversación. ¿Qué nos pasa como individuo, a nosotros, a cada uno? Más allá de nosotros una estructura social o de una empresa, sino como persona. Bueno, aquí hay un emblema ahí, ¿no es cierto?, que representa mucho. Pero es distinto cuando uno lee los titulares de la prensa, que dista mucho de la realidad. Desgraciadamente la prensa anda buscando el sensacionalismo y por eso vende. Incluso tanto la radio y la televisión cometen muchos errores, y eso, a mi juicio, es grave para la opinión pública cuando la información no es la adecuada. Incluso hasta los fiscales también han cometido muchos errores, presionados por los periodistas, dan un juicio de valor sin haber tenido los antecedentes. Incluso le muestran la imagen y con la imagen empiezan a interpretar y le faltan antecedentes, información. Entonces, con respecto a la foto, evidentemente como emblema nacional y lo que sucedió, hay muchos factores que uno puede interpretar, de la familia, cosas emocionales, las pérdidas, ¿no es cierto?, la tristeza, y que fue una remesón nacional. Es muy distinto a un accidente de tránsito, que gota a gota vamos sumando año a año. Entonces, claro, algunas instituciones se están preocupando, buscando las medidas remediales, pero hay otra situación de fondo, que a mi juicio es la falta de educación vial. Porque usted puede tener toda la ciudad, todas las carreteras, con excelente, buena información, todo óptimo, pero la falla humana es la que está faltando ahí. La falla y eso humana es un problema de educación vial. Un problema de educación. Muchas gracias por compartirnos su opinión. Perdona. ¿Sí? Yo creo que ese efecto que se produce de esos 500 y tantos muertos de un terremoto como el de... Bueno, por suerte no estaba yo en Chile. El susto que uno vive. A veces uno no muere, pero se asusta tanto que te marca mucho, Claro, esa emoción, te marca el recuerdo para siempre. Marca ese recuerdo y que puedes haber sido uno de esos, te sientes afortunado, y el accidente puntual que ha ocurrido en Iquique no te llega prácticamente de ninguna, Está lejos, así ninguna manera. Entonces ahí viene el problema tanto de la comunicación como el de la enseñanza vial, digamos. El problema de la comunicación tiene que ser potente para que a uno le llegue, pero igual, yo estuve 25 años en España, y igual las campañas ahí en Inglaterra son fuertes, pero igual no impactan. O sea, hay algo que al ser humano, cuando no lo ve tan cercano, hace que se disperse y no llegue igual como este caso.
Exactamente. Es que igual hay que agregarle un tema no menor. Nosotros en el Centro de Cultura y Seguridad Vial recibimos niños todos los días. Y a los niños tú les preguntas qué opinan de esto. Y para ellos ya es familiarizar desde pequeños que los accidentes de tránsito es una condicionante que ellos conviven en eso. Es decir, para ellos es normal ver gente atropellada en las calles, que chocan, que colisionan, que se agreden en las calles, es normal. Y esto como ocurre estos eventos de los terremotos, no ocurren todos los días. Y sabemos que somos un país sísmico, etcétera. Entonces, parece ser que estamos acostumbrados desde pequeños a que los accidentes viales es una constante en nuestra vida, es normal. Y esto como es más alejado, no lo vemos siempre, el sensacionalismo es distinto. Además que la forma en cómo se presentan las notas de prensa también son totalmente distintas. Disculpa, yo quiero hacer un comentario. Bueno, yo soy Oscar González, ingeniero en prevención. Durante 10 años trabajaba en proyectos de construcción y explotación de autopistas. Yo creo que y en particular me tocó sacar más de algún fallecido, es porque siempre hay un responsable. El de Cartagena fue responsabilidad de tomar mal la curva. El de Antofagasta, siempre hay un responsable puntual en el caso de los accidentes viales. A menos que le caiga un meteorito. Siempre hay un responsable. Y en particular lo que me pasó a mí en Antofagasta, que yo no sé, voy a hacer un cuento, 10 fallecidos y 5 eran de minera. Yo me decía, ¿por qué si todos vienen de minería, dónde está la cultura? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde realmente nos estamos engañando? Una vez estuve con un caballero de la CONACET hace como 10 años atrás y contaba que los accidentes en los sectores rurales habían aumentado porque pasaron del caballo a la bicicleta. Cuando el caballero se iba a pasarlo bien, El la caballo persona del campo, el caballo lo llevaba a la casa vuelta, ¿sí? y después tuvo que subirse a la bicicleta y empezó a haber más atropello. Pero siempre se habla del irresponsable que andaba en bicicleta. Es distinto porque cuando uno un terremoto uno dice, ¿pasó el terremoto? Como que no lo relacionamos. No lo relacionamos. Bueno, muchas gracias por su reflexión, ¿no? Por sus palabras. En realidad el ser humano es una máquina bastante sabia, ¿no? Con la creencia que cada cual tenga de dónde llegamos. Y dentro de eso tenemos la capacidad de ir controlando nuestro nivel de dolor y sufrimiento. Y por lo tanto hay ciertas cosas que nuestro cerebro empieza a verlas habituales porque si no viviríamos en una angustia eterna, ¿no? Entonces sí, nos hacemos y nos vamos acostumbrando a esos umbrales de dolor donde ya las cosas no nos sorprenden. Entonces de pronto uno dice, ¿cómo abordo la responsabilidad y el hacerse cargo de algo cuando el ser humano le empieza a mostrar cada vez más cosas y entre peor se las muestro más empieza a hacer, no que se haga adicto, sino que su nivel se va regulando solo para no tener los dolores y las penas de infancia, donde todo algo pequeñito nos parecía terrible, la mamá se nos desaparecía y llorábamos. Hoy día si se desaparece no importa mucho, porque vamos nosotros regulando eso. Entonces, ¿cómo abordar a veces una campaña? También es un tema. ¿La abordamos desde lo más cruel o la abordamos de algo distinto? También es un desafío, yo creo que para Chile, el ver cómo podemos nosotros entendernos. Y otro análisis respecto a la cultura tiene que ver con los valores, ¿no es cierto?, las creencias, lo que uno comparte. Entonces, en una organización como una minera se comparten creencias y valores, etcétera, que son su cultura. Pero también yo soy un ente que salgo de ahí y comparto otras creencias y otros valores y otras culturas con otro mundo más. Y otro mundo y otro mundo. Entonces, a veces tengo mi mundo de familia, mi mundo de amigos, mi mundo de la sociedad, que es mi cultura. Y en esa cultura yo no uso cinturón de seguridad, etcétera. Estoy dentro de la organización que tiene la cultura donde la seguridad es importante, te pones el cinturón y lo vivo. Y uno lo ve mucho en las empresas, cómo las empresas trabajan la seguridad, bajan la accidentabilidad y sin embargo, de pronto afuera en la calle nos encontramos con otro mundo. Y ese es un tema también de entender la cultura. La cultura se va mutando, y es verdad. Y nosotros vamos cambiando. Entonces lo que hay que llevar es lo de fondo, lo que más me arraiga, lo que más me pertenece. Quizás ahí está un poco la familia. Y cómo la familia da el ejemplo. Ya más allá del acostumbramiento de si voy a ver más accidentes o menos, que lo voy a tener que regular igual en la vida, o de las culturas a las cuales yo voy a permanecer por un tiempo. Entonces las causas, y si nosotros nos vamos a la estadística, las causas en el mundo se habla del triángulo, ¿no es cierto? De la infraestructura es una causa, las personas también tienen las causas que van afectando y las regulaciones. Sin embargo, en Chile, si uno analiza la estadística, estas son las causas. Imprudencia de las personas, velocidades imprudentes, desobediencia. O sea,
más acciones que condiciones. En Chile pasa esto en su estadística. En el mundo pasa otra cosa. Uno habla de infraestructura, que hay que mejorar o que falló la infraestructura, habla de la persona y habla de los temas normativos. Y acá todo está relacionado con las personas. Pero 3M trata de abordar esta relación de las personas también, porque la persona es el que está en la vía, ya sea de usuario que esté caminando, ya sea que vaya en una bicicleta, ya sea que vaya en la conducción, y se pregunta siempre ¿por qué los accidentes fatales ocurren principalmente en las horas de penumbra y en la noche? Si ustedes ven la curva de accidentes horarios desde las 0 a las 24, hay una alta cantidad de siniestros que ocurren durante el día y hay una concentración de la gravedad durante la noche. Y aquí lo vamos a llevar a la gran diferencia del día y de la noche. La visibilidad. Y entonces, la pregunta es, ¿la señalización de día es la misma que de noche? Sí. ¿Cuántos pares ven allá? No ese de allá. 4, 8. 8. Vemos 8. Ah, perdón, 8, sí. ¿Qué nos pasa? ¿Cuántos veo yo ahora en la noche? ¿Cuántos estamos viendo? 1 nítidamente. 1, 2, 3, con esfuerzo 4 y estoy detenido, no vamos conduciendo. Entonces, efectivamente, ¿la señal es la misma durante el día que la noche? Depende del estado. Depende de su estado. Entonces no es la misma. ¿Ya? Si relacionamos esto con las personas, porque la señal es una parte de la infraestructura, pero está relacionada con la persona. No es una estructura, no es algo solo, ¿no? Está relacionado con la persona. Tiene un objetivo. La señal le entrega una información a una persona. Entonces yo no debo perder el foco en las personas. Por mucho que hable de infraestructura, la infraestructura no es algo ajeno. Yo tengo que seguir poniendo en el centro a la persona. La persona es la que va a usar esa infraestructura. No es la infraestructura por sí sola. Y a veces en eso hacemos una separación. No integramos, sino tendemos a separar, ¿no? El ingeniero ve la ingeniería y el psicólogo ve a las personas. No, aquí nosotros tenemos que integrar que este es un lenguaje hacia las personas. Por lo tanto, debemos pensar en los factores que están afectando a las personas. ¿Cuántos caballos vemos acá? Rápidamente, vamos conduciendo a 50 km/h y tengo que contar y tomar una decisión. 4. 4, 6. 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Qué nos pasa cuando yo tengo que decidir, que tengo que identificar? Cuando son caballos, no hay mucho problema. Si van conduciendo y ustedes se van enfrentando en una vía y enfrentan estas dos situaciones, objetos a objetos, ¿por dónde van a pasar? Por el medio. Por el medio, porque acá hay un objeto que no sé qué es como los caballos, ¿no? Veo una cosa extraña. ¿Pero qué nos pasaría? Entonces, ¿qué otra cosa debo considerar respecto de las personas? La tendencia en el mundo está cambiando, de hecho ya cambió y sigue cambiando. En el 1800, la expectativa de vida menores de 25 años. En el 1950, las expectativas de vida comenzaron a cambiar y ya llegamos a algunos lugares con expectativa de vida sobre 70. 2015, mira cómo ha cambiado el mundo y estamos en 2019, seguramente ha cambiado más. Y en el 2050, yo tengo unos datos, ¿Ya? que la edad de personas sobre 60 años se duplica y ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? En cuanto a las políticas bueno, hay varios factores, partiendo por la previsional, porque las personas sobre esto son útiles. Claro. En Japón no han aplicado las medidas de día para personas de media edad, pero el resto del mundo hoy día no ha tomado, porque ya hay un estudio del 2050
por ejemplo, en el área de seguridad, ya están pensando en el diseño de la ciudad, pensando en los ancianos. Porque hoy día no está pensado a la habitante normal, pero no piensa en los adultos. Entonces acá viene todo un cambio de un paradigma. Viene un cambio, ¿no es cierto? Entonces, como está evolucionando eso ya está un poco obsoleto. Sí, fíjate, 2015. Esto ya está obsoleto, estamos en 2019 y están los estudios que vienen al 2050. ¿Qué nos ha pasado en este transitar? Obviamente tenemos conductores de más edad, porque viven más. Pero fisiológicamente tenemos respuestas distintas. La célula comienza a morir desde que nacemos, ¿no? Comenzamos en un eterno envejecimiento. Y por lo tanto, no es que nos volvamos más jóvenes, nos volvemos cada vez más viejos. La célula ya comienza su deterioro y distintas facultades se comienzan a perder, ¿ya? Ojo, con lo que estoy diciendo yo. Eso no es exacto, no es correcto lo que estás diciendo tú, porque todavía esa persona es útil todavía. Sí, estoy pensando fisiológicamente algunas respuestas, por ejemplo, la vista. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos adaptamos, ¿no es cierto?, a tratamientos, a operaciones, etc. Va a ser capaz de mejorar eso. De mejorar esas cosas. La respuesta, la velocidad de respuesta, increíblemente comienza a ser distinta, comienza a ser otra. Uno trata de hacer deporte, ¿no es cierto?, de mantenerse activo, de leer, se estimula mucho la lectura constante para el tema del Alzheimer, se estimula el movimiento para las articulaciones, pero inevitablemente uno es más lento, aunque no quiera. Yo antes decía, yo jugaba con mi hijo mucho, y hoy día con mi hija no juego tanto, digo, todo me duele. Y soy una quejona, y mi hija dice, ya, pero yo quiero jugar, y yo, no, que me duele, no, que me molesta. Increíblemente uno es natural, no es ni bueno ni malo, es natural. Pero ¿qué nos pasa en el natural? Las personas mayores, de acuerdo a un estudio, necesitan un 30% más de tiempo para poder responder y 8 veces más de luz para responder a una señal. Nos vamos adaptando, por supuesto, vamos mejorando, por supuesto. Para eso está la ciencia y está la tecnología y está cada individuo que va a llegar mejor, en mejor condición o no más adelante. Es un tema personal. Pero inevitablemente pasa, sucede, ¿ya? Y hoy día yo tengo un papá al cual ya no le da licencia a conducir y se enoja. Dice, antes todos los años tenía que ir a hacerme el examen y pagar. Parece que quieren sacarme plata para que yo pague la licencia. Yo le decía, no, que no estás bien, no respondes bien y por lo tanto no puedes estar en la calle. Pero si yo sé manejar hace muchos años y hoy día ya no tiene licencia para conducir. Entonces, y él camina por todos lados, hace cosas, súper ágil, etcétera, pero no tiene. Entonces, hay situaciones que son y nos van pasando. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para mejorar pensando un poco estos escenarios? Obviamente hay una situación peligrosa, ¿ya? Más peligroso si yo me expongo. Tampoco se trata de no salir a la calle y quedarme en la casa. Tengo que salir, tengo que moverme. Ahí está el peligro, pero tengo que cruzar también la calle, tengo que llegar al colegio con mis hijos, tengo que ir a trabajar, tengo que salir a hacer deporte. Quiero estar afuera, no me quiero encerrar. ¿Cuál es la solución entonces ante este peligro? Obviamente tratar de controlar eso y llevar a un nivel de riesgo tolerable. ¿Cómo puedo hacerlo? Con medidas que me permiten controlar esa situación y bajar el nivel de riesgo, ¿ya? Para nosotros las señalizaciones eficientes permiten una mejor gestión del riesgo. Es decir, la misma situación peligrosa, yo la puedo gestionar a un nivel de riesgo que sea aceptable y aceptable va a ser lo que yo considere que debe ocurrir. En el caso de Chile nosotros queremos 0 muertos. Y debemos hacer todas las gestiones necesarias y de ahí la política, ¿no es cierto?, de seguridad de tránsito, de ahí los planes de acción, la estrategia, las actividades concretas, los cambios regulatorios y normativos van a llevarnos a que nosotros hagamos una gestión de esas situaciones y tengamos el riesgo controlado. Controlado significa que no van a morir personas. Y yendo un poco a la tecnología, uno de los conceptos importantes de un material que se utiliza para la señal, y eso es una tecnología asociada, ¿no es cierto?, es la retroreflectividad.
nosotros podemos tener una luz que incide sobre una placa cualquiera y esta luz se va a ir a devolver hacia otro ángulo. ¿Qué significa? Que esta luz de los focos llega acá y se va para acá. Se va hasta este sector. Pero también nosotros podemos tener una placa que simplemente hace una luz que se refleja en todos los sentidos. Eso es poco eficiente para nosotros, como tecnología. ¿Qué hace la tecnología en 3M en particular? Hace que la luz que llega desde estos focos se devuelva, no se devuelve en un 100%, pero se devuelva en el mayor porcentaje posible hacia los ojos del conductor. Eso va a generar que esta persona que necesita 8 veces más luz para ver una señal, tenga esa cantidad de luz sin tener que ponerle más foco a su auto ni ponerse algo adicional, ni tener que nosotros ponerle luz a esta señal. Es decir, la persona que tiene una necesidad puntual de ver señales más visibles la va a tener a través del material. Entonces la tecnología desarrolla materiales que permitan devolver esa cantidad de luz. Eso como concepto general. Y otro concepto importante es que esta retroreflectividad de los materiales se mide a través de un coeficiente de retroreflectividad que está ahí, RA, y que se mide en candelas luz metro cuadrado, como idea. Entonces, cuando ustedes observan una tabla de materiales retroreflectivos que se utilizan para hacer señales, se van a encontrar con ese coeficiente de retroreflectividad, ¿ya? Es para que lo ubiquen en la tabla, en el contexto, porque nuestros manuales de señalización de tránsito, el manual de carretera, habla de estas tablas. Entonces, las tablas están basadas en los materiales. Y podemos tener un material que tiene, entonces, este índice, y yo puedo comparar materiales en comparación de su índice, ¿ya? Y otra cosa importante que quiero que vean en la tabla es que van a encontrar siempre la información del ángulo de observación y el ángulo de entrada. Hasta ahí me sigue, ¿no es cierto? Porque vamos a pasar un dibujito. Entonces, podemos tener ángulos de observación de 0,2, de 0,5 y de 1, que en el caso de esta tabla, que es para una lámina de tipo 11. Láminas tipo 11. Ahí está el numerito, ¿ya? Y vamos a tener, para que se fijen un poco, cómo el color blanco cambia su índice en función del ángulo de entrada. ¿Se dan cuenta que disminuye? Cuando el ángulo de entrada es menos 4, es distinto que cuando el ángulo de entrada es más 30. De hecho, baja. Y el ángulo, al mismo ángulo, por colores, también va bajando. ¿Ya? Por lo tanto, la lámina más reflectiva de la misma tipo siempre va a ser el blanco versus los colores. Y a más ángulo, menos retroreflectividad. Aquí en un ángulo de 0,5 de observación pasa lo mismo. Si yo comparo el 0,5 de observación con una entrada de menos 4, igual es menor que este. Entonces, siempre a medida que el ángulo se abre, el índice va a bajar. ¿Y a qué velocidad más o menos? La velocidad va a ser la rapidez con que llega, pero el ángulo está dado por la distancia, ¿ya? Más o menos 150 metros que tú comienzas a acercarte hacia la señal. O sea, con luces altas, 120, deberíamos verlo sí o sí. Deberían verlo mejor, depende de la lámina. Depende de la lámina, y por eso que hay distintas láminas. Y el estado de la lámina, como mostraba los pares, va a depender del estado de esa lámina. El que se veía más brillante seguramente está en un mejor estado y los otros están en un estado ya de pérdida de ese índice. Entonces, el ángulo de observación va a ser el que se va a formar entre la luz que llega, se devuelve a los ojos del conductor. Ahí tenemos aproximadamente un 0,8. Si nosotros tenemos una sub, vamos a tener otro ángulo. ¿Por qué vamos a tener otro ángulo? Porque estamos diciendo que el del observador está relacionado con los focos y la altura del conductor. ¿Ya? Si yo tengo un sedán, obviamente voy a tener otro ángulo. Y si me voy un poco a una actividad laboral, voy a tener camiones, es lo más probable que también voy a tener
camionetas que son como una sub en una ciudad. ¿Cuál sería el ángulo de entrada? Pensando en una señal que está aquí, al costado, o bien en un camión que tiene reflectivo, se hace una línea imaginaria, y entonces eso es un ángulo de entrada, el ángulo en que entra la luz al material. Y está dado por la dirección de los focos también, ¿no es cierto? Y está dado también por el emplazamiento que tenga la señal, si es que es una señal. En este caso estamos simulándolo con un vehículo. Y cuando yo le hablo que los ángulos cambian, van a cambiar dependiendo de la distancia en que esté el vehículo de la señal, porque a medida que me acerco voy llegando acá, y van a cambiar también dependiendo de en qué pista yo estoy. Entonces, un vehículo que va por este carril, obviamente el ángulo es mucho más grande que el que va en este. Y cuando el ángulo se abre, ¿qué dijimos que pasaba de acuerdo a la tablita? El índice va bajando. Cuando ese índice baja, es porque llega menos luz entonces al observador. Es como que le apagáramos ciertos focos y a otro le pusiéramos más focos. Entonces lo que está pasando en la carretera es algo súper dinámico. A pesar de que la señal está emplazada y está estática, en la dinámica que se mueven los conductores, vamos jugando como aprender y apagar luces. Y por lo tanto vamos viendo más o menos una señal. Y si me subo y me bajo de auto, también me va pasando lo mismo. Porque los ángulos del observador van cambiando. Entonces todo esto es dinámico, aunque parece que la señal estuviese ahí y no le pasara nada. ¿Ya? Vamos a ver señalizaciones verticales. ¿Qué es lo que a nosotros nos rige? La señalización de tránsito, ¿no es cierto? Que ustedes la pueden encontrar en la página de la CONACER, el manual de señalizaciones, donde nos dice que se entiende por una señalización todos aquellos signos de marcaciones viales y dispositivos. ¿Ya? Que están, ¿no es cierto?, instalados ahí, obviamente por la autoridad, en las fajas adyacentes a las calzadas de las vías o sobre las vías. Sobre las vías es cuando hablamos de demarcación horizontal, ¿no es cierto?, sobre la vía, o en la franja adyacente a la calzada. ¿Ya? Es un elemento fundamental para lograr la circulación vehicular y peatonal, para que ésta sea guiada, regulada y se pueda llevar a cabo, que es súper interesante, de manera segura. Parten poniendo la palabra segura antes que fluida, ordenada y cómoda. Cuando pongo la palabra en prioridad de la lista, aunque sea una secuencia, no es en orden alfabético, porque si no estaría en otro orden, es porque tengo una intención. La intención de que esto nos entregue seguridad. Para ello, obviamente hay requisitos mínimos. La señal debe ser necesaria. A ver, lo que ya son acá expertos en seguridad vial. ¿Qué significa necesaria para ustedes? ¿Cuándo es el criterio? Que preste una función, no una función específica. Ya. ¿Cuándo es innecesaria? No presta ninguna función. ¿Hay señales que son innecesarias en la vía? ¿De acuerdo? Puede haber. Puede haber. Sí, porque depende del criterio de instalación. Hay señales que no prestan ningún servicio importante. Que ya están redundantes. Más bien podrían distraer o estorbar al resto del sistema de señalización. Nos pasó en un estudio que hicimos en uno de los puntos negros con una comuna, que llegamos a ver el estado de las señales. Nosotros, para hacerle como asesoría, consultoría, el servicio, etcétera, de ver el estado de la señal. Y de pronto en el análisis ya ese cruce estaba regulado por semáforo y mantenía señales todavía de pasos peatonales y mantenía un montón de otras cosas más: información publicitaria, letreros, la gente que paga el próximo recital, etcétera. Había tanta información. Y lomos de toros también. Y lomos de toros. Entonces, de pronto, lo primero que dice el manual es que hay que ver si es necesaria. Después, visible y llamar la atención. Las que le mostré hace un rato atrás, ¿llaman la atención? Ese es el problema. Mira, yo he sido bastante crítico de este asunto hace muchos años, que por falta de conocimiento de que instalan las señales, no ven esta situación. Entonces hay un momento que la señal no cumple su objetivo, está mal instalada y también no es necesaria. Entonces a veces son redundantes y al final el conductor le pierde el respeto. Y cuando pasa de comuna a comuna,
hay distintas miradas, no hay una estándar. Entonces se pierde la objetividad. Sí. Algo súper importante que está acá, que usted nombró. Cuando yo leí esta parte, dije infundir respeto. Nos educan que debemos respetar y que esto debe infundir respeto. ¿Qué es lo primero que hace alguien que quiere sacar licencia de conducir? De memoria. Pucha, me tengo que aprender esta cuestión. Dame la lista de las 10 más recurrentes porque quiero pasar la prueba para sacar la licencia de conducir. Con esa formación que nosotros tenemos de querer tener una licencia para tomar un vehículo con otro fin, y donde aquí volvemos al tema de la educación desde pequeño, cómo nos educan porque es un acto responsable. Pasar un vehículo es como pasarle un arma. Cuando esa educación de responsabilidad realmente está desde la cuna y te lleva, tú cuando vas a sacar tu licencia miras esto de otra manera. Ojalá me aprendiera todas las señales para entender todo porque es comunicación. Pero entonces cuesta mucho desde la mirada, de la otra mirada que tenemos, que en realidad esto infunda respeto. Y por lo tanto también se rayan, ¿o no? También le pongo algún signo bonito, con spray, etcétera. Y muchas veces también están todas tapadas por árboles. Entonces... O publicidad. O publicidad, le pegamos un sticker. Legible, fácil de entender. Perdón, no es sticker, sino paleta publicitaria. Ah, bueno, que yo pensaba en un pequeño aviso. Ya. Es más importante la publicidad que la... Sí, que la señal. Dar tiempo suficiente al usuario para responder. Y aquí es súper importante las 8 características. ¿Cómo yo respondo a tiempo a una señal? Tengo que identificar, procesar la información en mi cerebro y llegar la orden para que mi cuerpo diga frena, ¿no? Tiempo de respuesta. Y a la velocidad que voy. Desplazamiento del vehículo, ¿no es cierto?, por inercia. Todo ese proceso se tiene que dar. Y eso es mucho más sensible cuando nosotros vamos a llegar a las zonas de señales informativas. Porque en un pare, por último, por la forma lo saco, ¿no? Más o menos. Aspectos clave. Cuando ustedes vayan al manual, van al capítulo 1 y al 2 y van a encontrar el diseño y el color, la función, está especificado la justificación que debe tener, está inmerso en el texto los materiales, habla de material retroreflectivo, ya sea para verticales o también para horizontal. Habla específicamente de la retroreflectividad que deben tener estos materiales, cuáles son los mínimos, de la simbología y las placas educacionales. ¿Qué significa esa placa educacional? Cuando una señal es nueva, se ha creado una nueva señal, esa nueva señal que no es conocida por todos tiene que tener una plaquita que durante unos años va a permitir que la gente se informe y sepa qué quiere decir ese nuevo símbolo. ¿Ya? Perdón. Una cosa, mira, tengo una discusión, yo yo soy gerente de la Mutual Asesoría y Capacitación. Ya. Y por lo tanto pertenecemos a la Mutual, y uno de los objetivos de la Mutual es obviamente bajar el máximo la cantidad de accidentes. Y ahora, este año, con mayor fuerza, todo lo que es el accidente de trayecto y las muertes. Pero toda esta normativa, lo que nos ve es para personas normales, o sea, que están en estado normal, ¿ya? Y la gente, por ejemplo, los que trabajan con nosotros, están en la calle, van estresados, van rápido, van desplazándose en moto, o sea, ojalá no se les deja, pero van apurados, se suben al Transantiago, y entonces todo esto como que al final es un elemento más, pero el efecto no va dirigido a personas que van en unos estados que no son el normal. O sea, esa es la única duda de cómo hacer compatible. ¿Cómo hacemos compatible esto? Estas dos cosas con la cultura o con la educación, no sé. Eso es lo difícil. Por este escenario que ha cambiado, o sea, si ustedes se dan cuenta, hablábamos antes cuando les mostraba la foto de los accidentes y el terremoto. Sí. Esto pasa a ser como algo más en la lista, como pasa a ser una persona más que tuvo ahora un accidente de tránsito. ¿Cómo logramos poner en contexto lo que tenemos desde hace muchos años atrás a una nueva visión con una realidad distinta? Porque en el escenario cambió. Hay más vehículos en la calle, hay más personas moviéndose. Obviamente hay gente de más edad, un tema que tocamos en puntual, para llegar al tema de por qué material es más reflectivo, obviamente para ayudar a las personas a tener más luz en la señal. Pero a la larga tiene que ver con algo de cómo nos adaptamos a cosas que ya están hace muchos años, cambiaron, ¿ya? Entonces igual es un desafío de
Yo creo que estos puntos están, y por eso que cada vez que nosotros tocamos en las mesas de trabajo el pilar que tiene que ver con la infraestructura vial, y hemos discutido en las mesas del año pasado y este año, muchas personas que están ahí dicen, pero si esto ya está escrito. Y Marcela Lobo, una de las que más dice, si eso ya está y se dice. Lo que pasa es que incluso por eso yo lo quise puntear. Nadie lo revisa y está como implícito, pero nos hemos olvidado también en cómo hacer que esto llegue al objetivo, una vía más segura. ¿Ya? Y ese es el desafío que tenemos, más que borrarle una letra o otra letra a la ley. Es otro desafío, es otra mirada. ¿Cómo cambiamos y damos vuelta a la pirámide de las prioridades que tenemos? O sea, es mucho más profundo el cambio que cambiarle una letra a la ley y ponerle un i o un no. Es mucho más profundo que bajar de 60 a 50. Sí. Es otro el tema. Y ese tema país es el que queremos que los actores se muevan, y estos conversatorios y estas reuniones no es quizás para presentarle una ley que todos conocen más que yo, sino es para que podamos reflexionar qué tenemos que hacer. Que cuando nos vayamos de acá, por último, con todo lo que sabemos desde muchos años o desde ahora, el que es más joven, el que no, el que ha trabajado más o menos en estos temas, se pueda ir preguntando en el camino qué puedo hacer distinto. Y aportar, porque en realidad todavía hay muchas instancias más para aportar. Bueno, algo importante que dice, lo dice la ley, pero no se respeta, es que las señales deben ser iguales de día que de noche. Por lo tanto, lo que yo veo acá, debería verlo acá. Y lo que está pasando en el escenario de hoy día es que no es así. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo cambiar eso? Principalmente nuestro aporte tiene que ver con experiencias que han ocurrido en otros países. Hay varios países donde se hicieron cambios respecto de las señalizaciones y se vieron índices de baja de accidentes. ¿Ya? Hay algunos estudios, están citados. Si quieren ustedes, después yo les doy las referencias de esos estudios. Son bastante anteriores y muestran cómo entonces el cambio en materiales, el cambio en la señalización, lo relacionan con una reducción de esta accidentabilidad. Otro estudio interesante es decir, ¿cuánto necesita una persona en luminancia para poder ver bien una señal? Hay estudios que dicen que el mínimo de la luminancia es de 3,2. Ya la luminancia es como el brillo que va a retornar al conductor. Y hay estudios que han encontrado que la máxima legibilidad se logró ya con valores de 80. Entonces, cuando yo hablo de valores que van desde 3,2 a 80, ¿cuál debo usar? Cuando yo hablo de mínimos y máximos, ¿con qué nos quedamos siempre? Cuando tenemos que elegir una medida, una solución. Lo más barato es que A veces el mínimo, ¿no es cierto? El manual dice, este es el mínimo de retroreflectividad de la lámina que se usa para señales. Entonces nos quedamos con los mínimos. Normalmente las normas regulan los mínimos, ¿no? ¿Ya? Las condiciones básicas de seguridad en los lugares de trabajo, es lo mínimo. No significa que es lo que debes hacer como mínimo. Te pone un piso desde donde el cual construir, pero lamentablemente a veces nos quedamos con el piso y a veces bajo el piso. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, en exposición de tiempo limitado se hizo un estudio, no con personas estáticas, se vieron las variables de contraste y distancia y las medidas de precisión de lectura. ¿Qué se encontró en este estudio? Que obviamente a 2 a 3 candelas las personas veían así esa señal. En cambio, de 15 a 18 candelas la veían así y ya de 40 a 44 la veían así. Si yo tengo que ir por una autopista y trato de leer, no Valparaíso, ni Santiago, sino próxima salida, kilómetro tanto, salga, seguramente ya me pasé. Entonces, ¿qué decimos nosotros? En una señal aérea, obviamente debo utilizar materiales de máximas candelas o iluminancia, de acuerdo a estudios que están relacionados con la mejor respuesta de las personas. Y esta está en directa relación con materiales más reflectivos. ¿Y los letreros de iluminación que hay a veces en las autopistas podrían en el fondo reemplazar eso? Letreros luminosos que, por ejemplo, dicen incluso próxima vía, próxima salida. Sí, Ah, el tema es que te varían tanto el mensaje que tú no logras Ahora, va a depender... ¿Pero eso tendría más candela? O sea, Eso tiene más. ¿Sí? O sea, todo lo que es señalización LED. LED. ¿Ya? De hecho, allí hay un estudio donde mostraba que tiene una pantalla. Okay. ¿Ya?
Pero sí podría confundir al Pero si se lector. te queman algunas luces, la mitad del texto se te pierde. Hay variables, pero todo tiene que ver con mantención. Aquí nada es eterno. Tanto una lámina pasiva tiene que ver con mantención como si tuvieses una señal a través de ampolletitas o de luces. O sea, si tú no le hiciste mantención, te comiste 3 letras, se terminó. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo que en la ciencia de la retroreflectividad, las señales deben servir para todo tipo de automovilistas. O sea, debo cubrir tanto al sedán como al camión. Y está reflejado en los estudios que veíamos de las personas que han tenido mejores respuestas ante señales informativas. En la práctica, ¿esto es real o no? Que me pueden decir, sí, esos son estudios. Aquí tenemos una señal semirreflectiva al atardecer, cómo se ve cuando yo la ilumino con los focos del auto. Y cómo se ve cuando ya oscureció. Estas son fotos de la calle. Entonces, lo que uno dice en la teoría, en realidad, se refleja en la calle. Una lámina reflectiva, una lámina semirreflectiva, donde ya no veo color. No se olviden que la señal, en contexto, tiene color, símbolos, leyendas, etcétera, que son regulados y todo debe cumplir. No me sirve ver un pared rosado, eso ya no está cumpliendo, ¿ya? Y ver una señal de advertencia que ya no está amarilla. Yo debo ver la amarilla, porque están clasificadas, ¿no es cierto? Las reglamentarias, las de advertencia y las informativas. Y simplemente cuando yo he pintado algo. Muchos no creen que aquí se usan señales pintadas, y hay muchas señales pintadas en la calle. Cosa que ustedes ahora después de esta charla se dediquen un poco a observar. Y tengo unas fotos por ahí. ¿Cómo podría ver yo una placa reflectiva de noche con lluvia? Debería verla igual como la debería ver de día sin lluvia. O sea, eso es lo que debo ver. No debo ver otra cosa. No porque esté oscuro, no porque está lloviendo, salvo que mi limpia parabrisas esté malo. Y ahí es otro tema. ¿Cuál creen ustedes que es reflectiva? ¿La amarilla o la de la zona de curva o la de no adelante? Apostemos. Viene las dos. Efectivamente esta. Entonces, ¿qué pasa de noche en esta zona de curva? El tipo nunca va a ver el letrero y va a adelantar. Aunque por raciocinio lógico, no zona de debería ser. curva, él debería, pero no está señalizado. No está señalizado, porque al estar así no está señalizado. Y hay un poste que te ¿Ya? parte Y además el poste está tapando, está haciendo interferencia y seguramente el conductor viene así, mira, viene así. El ángulo de la luz está llegando allá. O sea, la luz no está llegando ahí. No está incidiendo acá. Porque eso tiene que ver con el emplazamiento, señales mal emplazadas, donde finalmente el vehículo viene así, la señal la pusieron acá, jamás llegó la luz al material reflectivo, nunca lo vio y el caballero viró. Entonces el catecismo de los puntos claros no lo leyó. No lo leyó. Y están ahí, así. Claro. Ah, clarito. Después aquí, ¿cuál es la que no se ve? ¿Cuál es la que no es reflectiva en el fondo? La del lomo toro. Bien, la del lomo toro. Nada. ¿Y acá? Eso. ¿Qué nos pasa cuando nos enfrentamos al lomo toro que no lo vemos? Porque además debería estar reflejado en la horizontal de la demarcación vertical. Y ahora se me La vertical es un complemento de la horizontal, por lo tanto la horizontal siempre debe estar y la vertical complementa la demarcación horizontal. Oiga, al respecto me causa ruido esta señal, porque de las señales preventivas, que todas geométricamente tienen la misma forma, cambia el signo, ¿no? Sí. Entonces, ella te advierte lo que viene más adelante, por eso es advertencia. No sé a quién se le ocurrió, y esa misma forma geométrica, con la diferencia que le puso en la red, aquí está el lomo toro. Ah, la flecha que apunta. Entonces, no me advirtió, No, le dice que ahí está. ahí está. Entonces ahí me produce ruido. Es como paradójico el que yo debo advertir a ciertos metros que se viene algo que además me tiene que permitir, de acuerdo a la velocidad de diseño de la vía, Aquí. responder, ¿no es cierto? Si la vía es de 80, tengo que ser capaz de a 80 kilómetros por hora responder y reducir velocidad o detenerme, depende de lo que venga más allá. Porque por algo se emplazan las señales a la distancia que corresponde, el tamaño tiene que ver con la velocidad y también tiene que ver con el tiempo de respuesta. Yo sabes que lo he visto mucho en ciertas zonas
Nunca pregunté por incluso qué. está con el cruce peatonal. Y no te advierten antes. No te sino advierten. te encuentras ahí ¿Sabes? adelante. A mí me ha pasado verlo en lugares donde se borra la pintura del lomo de toro, donde no se ve el lomo de toro. Definitivamente se borró la pintura. Ya, pero si ves la placa. Entonces, es como aquí está, tú miras y ahí está, pero tú no lo ves en la demarcación horizontal. En cambio, si te advierte antes y se borra más allá, tú no sabes cuánto más allá aparece. Sí, pero que hay, Ahora, no sé si la hay- utilidad tiene es esa, que- yo he tratado de buscar la utilidad hay que un tiene. estándar y la vocación, la preventiva tiene que tener a una distancia mínima Sí, antes de iniciar la zona. antes de iniciar. Pero me pasa mucho que estos lomos de toro que han estado borrados. Aquí O están destruidos. están destruidos. ¿Qué nos pasa con los camiones? Cuando yo tengo un camión, ¿no es cierto?, que por normativa también tiene un reflectivo para yo advertir que es un vehículo de alto tonelaje, y cuando esto está en mal estado. También, porque el vehículo está detenido en la vía, muchas veces está detenido en la vía, apaga las luces, está en reparación, y terminamos todo detrás de ese vehículo que está ahí. ¿Ya? Y que, claro, porque tienes una barrera de mucha fuerza, ¿no es cierto?, que se opone a ti. Bueno, distintas situaciones. Entonces, en la realidad, los materiales hacen la diferencia. Las señales de advertencia están diseñadas para garantizar la seguridad. Por lo tanto, deben ser claramente visibles para atraer la atención del conductor, en todo momento del día y en todas las condiciones. Es a través de nuestro demo de luz UV que 3M demuestra cómo su tecnología fluorescente es posible. Este ejemplo muestra cómo la lámina retrorreflejante fluorescente, con la tecnología microprismática más avanzada de 3M, puede mejorar significativamente la visibilidad de las señales críticas a toda hora del día. También es especialmente efectiva en condiciones de poca luz, como por ejemplo al crepúsculo, la madrugada, y en condiciones meteorológicas adversas. Con la luz del día, es fácil que los conductores observen señalizaciones como esta, pero a medida que se oscurece, también disminuye la capacidad visual. La tecnología fluorescente de 3M realmente captura la luz de longitud de onda corta que es invisible para el ojo humano, y la transforma en una luz con longitud de onda más larga que sí puede verse. Esta tecnología innovadora hace una gran diferencia en seguridad, especialmente en zonas de escuelas y áreas de trabajo. Día, noche y en cualquier otro momento entre ellos, podrá ver que la lámina retrorreflejante fluorescente de 3M Diamond Grade puede mejorar significativamente la visibilidad de la señalización de las vías, contribuyendo a una ruta más segura. Esto es la ciencia de 3M, aplicada a la vida. Para más información, visite 3m.com/roadsafety. Rápidamente, los tipos de lámina reflectiva, la clasificación que nosotros buscamos de referencia en Chile está basada en la norma ASTM americana, donde las clasifica del 1 al 11. ¿Ya? Y esa clasificación obedece a la forma en que están fabricadas, si son por esferas, si son por prisma, etcétera, si son metálicas, no son metálicas, ahí está la clasificación. ¿Cuáles son las que vamos a encontrar nosotros de más uso en Chile? La grado de ingeniería, tipo 1. Esa la van a encontrar siempre en referencia en el manual de señalización de tránsito, ¿ya? Donde está la tabla. Alta intensidad y alta intensidad prismática. Nosotros principalmente traemos la alta intensidad prismática, ¿ya? Y esa ya la encuentran ustedes en el manual de carretera, como referencia de materiales y de retroreflectividad que deben tener las señales. Y después tenemos también las esquinas de cubo o DG cubo, que es el producto que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que serían las tipo 9 y las tipo 11. Esa es la clasificación y eso es lo que ustedes van a encontrar principalmente en Chile. ¿En qué se diferencia? En que vamos a ir disminuyendo el riesgo en la medida que vamos utilizando láminas de materiales más reflectivos, porque están aportando más luz, por todo lo que hemos ya conversado anteriormente. Entonces, podemos encontrarnos con una situación de riesgo, ¿no es cierto?, de mayor a menor riesgo. Mayor riesgo vamos a encontrar cuando simplemente la señalización no está. Eso es definitivo, no existe.
se la robaron, la sacaron, estaba ahí y se la llevaron, ¿ya? Porque ahí el conductor no sabe nada. Una placa pintada tampoco cumple. Una placa semirreflectiva tampoco cumple. Cuando yo hablo de semirreflectiva, estoy hablando de materiales que han perdido el mínimo que se exige por norma, ¿ya? Aunque en Chile tenemos un mínimo muy bajo, pero igual hay algunas que están bajo ese mínimo, ¿ya? Y después tenemos el tipo 1, grado de ingeniería, que ya estaría cumpliendo, el tipo 4, el tipo 11, que están en el manual de carretera, que ya están cumpliendo, y sin embargo, si quiero aún menos riesgo, estoy frente a este producto, frente a este material. ¿Por qué? Por esta razón. Porque la que no está no se va a ver, la pintada tampoco, la semirreflectiva tampoco va a tener las propiedades, y porque finalmente una señal más brillante siempre va a ser de más seguridad para un conductor. Por la velocidad a la que va, por las partículas que se le caen, por el polvo que puede haber, porque acuérdense que es una película que puede tener polvo, suciedad, no siempre está en el mejor estado emplazada. ¿Qué es lo que nos está pasando entonces? En la vía tenemos distintos observadores, ¿sí o no? ¿Este es diferente a este? ¿Por qué? Por los ángulos que hay los. Bueno, aquí se llama Juan y se llama Pedro. Él es distinto porque simplemente por el hecho de ir mucho más cercano a la señal y más lejos va a tener un ángulo de entrada distinto, pero el ángulo de observación va a ser el mismo. ¿Él es diferente al que va allá? ¿Por qué? Posición y ángulo de observación. Por la posición, ¿no es cierto?, respecto de la señal y por la altura respecto de su foco y el asiento del conductor, ¿ya? Entonces tenemos otra variable. Y también van a ver distinto, porque se nos olvidaba otra cosa. La luz del vehículo va principalmente a dirigirse hacia la derecha, pero igual los focos iluminan casi el camino. Pero como llega distinta luz, aunque sea del mismo material, y yo puse en el MOP tipo 4, tipo 4, tipo 4, tipo 4, de todas maneras ese material va a recibir menos luz. Y como recibe menos luz por la posición en que se encuentra respecto a los focos, va también a devolver menos luz a ese conductor. Sin considerar el envejecimiento de la señal, la suciedad que tiene este material sobre ella, porque no hay mantención, no hay limpieza, sin considerar la edad del conductor, que ya era una variable que también estábamos viendo que necesitaba más iluminación. Aún así, que todo sea igual, vamos a tener diferencias de cantidad de luz. Por eso que cuando preguntábamos, ¿por qué regular al mínimo cuando podemos tener materiales que ya se desempeñan más altos y ya se comercializan en Chile? O sea, ni siquiera es una barrera de algo que no exista, está acá. Y ya para ir cerrando, entonces, tenemos ángulos de observación. ¿Qué debemos hacer con este señor, entonces? ¿Debería ser el mismo diseño que dice el manual de señalización de tránsito? En faena, recinto privado, se utiliza como referencia la normativa local del país, en este caso la normativa de Chile. Por lo tanto, estamos usando como referencia en recintos privados la normativa del manual de señalización de tránsito, donde estamos usando materiales de baja retroreflectividad, donde además tenemos gran cantidad de partículas en el aire y donde además tenemos un ángulo de observación mucho más lejano de lo que las mismas tablas nos entregan a nosotros en los estudios. Entonces, para nosotros la propuesta obviamente es diferente. La seguridad se debe construir desde otra perspectiva. ¿Por qué respetar el tamaño de la señal del manual que está hecho para circular en una ciudad a 50 km/h cuando yo tengo un escenario diferente? Y esa es la propuesta del trabajo de las organizaciones y de las empresas que están regulando su desplazamiento en faena. Y obviamente lo que ya habíamos analizado del otro vehículo. Entonces, el diseño de la vía debe ser para todo tipo de trabajos también, no solo para todo tipo de conductores, ¿ya? Y conducir hacia cero muertes. Acá hay trabajos, no solo conductores. Y hay trabajos donde nosotros tenemos distintas condiciones climáticas también, ¿ya? Demarcaciones para todo clima, porque estoy trabajando y también llueve.
o hay nieve. ¿Qué nos dice el manual? Que estas señales, ¿no es cierto?, transitorias, permiten, ¿no es cierto?, el tránsito a través de los bordes de la zona donde se realizan las obras sea seguro y expedito. Volvemos al concepto de la ley, seguro y después expedito, ¿ya? Garantizando la seguridad de los trabajadores y de las faenas. Entonces, aquí tenemos la zona de trabajo. Área de advertencia, aquí se advierte a los conductores que algo va a suceder, porque además al conductor le cambian el escenario. ¿Qué pasa cuando me cambian el escenario? Aumenta o disminuye el riesgo. Aumenta el riesgo. Por lo tanto, aquí empieza la gestión de riesgo, que tiene que ver con la gestión de cambio. Cada vez que hay un cambio tengo que hacer algo diferente. Eso debe estar incorporado dentro del pensamiento de la organización y debe ser planificado, ¿ya? La gestión del cambio se planifica. Entonces, cuando yo voy a hacer esto, tengo que advertir que algo sucede, pero debo dar un tiempo para que alguien advierta. Después hay un área de transición de ese desplazamiento, hay un área de seguridad que se provee para proteger la zona de trabajo y una zona de fin de trabajo. ¿Es lo que encontramos acá? ¿Están claras todas las zonas? ¿Están los espacios? Parece que por aquí están trabajando y aquí está el peor, porque aquí está el más ocupado, más vulnerable. Hay un chiste, ¿no?, de una película, y te toca a alguien y te bota no sé dónde, sale el tipo. Bueno, son áreas que yo tengo que manejar. Y otra cosa importante, dice, tanto las señales como los elementos canalizadores deben ser visibles en cualquier periodo del día y bajo toda condición climática, es decir, deben ser retroreflectantes. Acá no estamos haciendo ninguna prueba con linterna ni nada, pero ¿ustedes creen que los materiales que se utilizaron acá tienen materiales reflectantes? Ninguno, nada. Este está pintado con rojo, una pintura así para el día. Y esta señal, no sé si la logran ver, como dice mi amiga Javiera, son con papel lustre. Y están hechos igual, como decía usted, y no tiene nada de reflectivo. ¿Ya? ¿Por qué es importante y es crítico? Yo lo quiero poner aquí a acotación y con esto voy a terminar la presentación. La fluorescencia no es un color, es una tecnología, ¿ya? Y es una tecnología que se puede incorporar a distintos materiales y por lo tanto podemos encontrar distintos colores que son fluorescentes, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de fluorescente no hablo de amarillo, puedo hablar de rojo, de naranja, de amarillo, a lo que yo aplique esa tecnología. ¿Y qué es lo que hace? Que la luz de onda corta, como decía el video, sea transformada en una onda más larga y que llegue al espectro visible, el que yo puedo observar, porque la onda corta yo no la veo, ¿ya? Yo veo la luz blanca. Y por lo tanto toma esas frecuencias de onda y las convierte para que yo las pueda ver y entonces hace señales más visibles. Señales más visibles de día, porque de noche la propiedad la da la retroreflectividad. Entonces, cuando yo tengo una lámina que no es reflectiva, no se va a ver de noche, pero puedo verla de día. Y cuando yo quiero resaltar algo, con flúor lo resalto para que de día se vea mejor. Y sobre todo en amaneceres y en atardeceres, donde hay poca luz blanca, pero hay algo de luz ultravioleta, ¿ya? O cuando hay neblina, cuando hay nieve, en todas esas condiciones adversas. Entonces, eso vamos a lograr con esta tecnología. Y para mi gusto, las zonas de trabajo son críticos. Porque trabajan personas. Son zonas donde nosotros cambiamos el escenario normal y por lo tanto es más riesgoso para un conductor tomar decisiones. Entonces, ¿por qué tenerlas olvidadas como las fotos que vimos anteriormente? Cuando deberían ser las zonas de privilegio de la seguridad. Y esta es una responsabilidad de las empresas porque tienen trabajadores ahí. Y es una responsabilidad de todos, porque todos estamos involucrados en la seguridad vial. Pero más las empresas que tienen un código aparte que los rige, que es el Código del Trabajo. Entonces, ese es el llamado de invitación. Y esa es la charla de hoy día. Y le agradezco mucho la conversación, las personas que participaron, las opiniones. Siempre son enriquecedoras.
consulta que quisiera agregar antes de ir al break. A mí me parece que excelente la presentación. Ay, gracias. Sobre todo de ti, que sabes mucho más que yo. No, hay un aspecto que es necesario también abordar en algún momento, que puede ayudar a los periodistas, porque siempre está, por un lado, el objetivo, ojalá la más brillante posible, y está asociado al costo, que es un poquito más cara, pero el que está haciendo un proyecto tiene que manejarse entre los costos y la funcionalidad. Entonces, ahí como que hace falta, digamos, en la normativa, de acuerdo a mi perspectiva, una especie de criterio que considere más claramente cuál es recomendable en cada caso. Por ejemplo, hay casos de caminos rurales, donde no es necesario poner la tipo 11, por ejemplo, o sea, la que tiene más brillante, más la que tiene más luminancia en ese caso, que va a ser la más brillante. Porque incluso puede ser hasta demasiado molesta por el nivel de luminancia de la zona. El contraste que vamos a tener y la claro, luz. justamente apuntar un poquito a eso, al contraste del medio ambiente donde está la señal. Entonces, como que hace falta que la normativa un poco entrega una herramienta de juicio. Una herramienta al proyectista para poder diferenciar, porque en este momento y la tendencia es siempre colocar a todo lugar la tipo 11 o la 12 o la 15, si más adelante sale otra, porque se supone que la que tiene más digamos, alta graduación en la clasificación es mejor, y no es así siempre. Entonces, esa sería de hecho, nuestra recomendación casi siempre es en la fotito, es como a las señales aéreas, ¿no? Aéreas, porque ellos tienen una cantidad de información y una llegada menor de la luz. Al derecho siempre va a llegar más luz, a la zona izquierda, si son 3 pistas, aquí va a llegar menos. Pero sí es importante que se haga el proyecto. Algo establece en ese aspecto, pero creo que es insuficiente, porque se observa... Se tiende a generalizar, a hacerlo todo. Y lo otro es que, increíblemente, si uno analiza la luminancia, que es el factor con que se hacen los estudios de las personas, no hay ninguna lámina que llegue a los valores de 80 candelas metro cuadrado. Todas tienen menos. Pero también tiene que ver con el emplazamiento. A veces el emplazamiento, la forma en que fue puesta, porque son mal instaladas, hace que molesta la señal. Y eso también tiene que ver con el entrenamiento y la educación y la prioridad que se le da a la señal. Cuando se termina el proyecto están todos apurados por irse y la señal es como lo último que van y ponen ahí. Entonces se olvidan de hacer ciertas correcciones, porque también hay otros elementos estructurales que son prioritarios en cuanto a la evaluación de la entrega del proyecto. Pero sí recojo lo que tú dices, creo que es una necesidad de... Uno siempre quiere hacer como todo a la medida, pero complica a algunas personas porque dicen, no, generalicemos, simplifiquemos. Entonces, ese equilibrio de armonía... Y el otro aspecto es el de, contraste, que es un contraste con el medio ambiente, y otro contraste dentro de la señal. Sí. Y ese dentro de la señal también falta un poquito de... Falta educar algo que está en la ley. ¿Por qué razón? Que no es mezclar materiales. Se mezclan materiales y generan contrastes que no son favorables. Pasa por eso mismo, porque no hay criterio claro, porque en algunos casos se observa una reflectancia de fondo muy alta y los textos pierden protagonismo respecto al fondo. Entonces, cuando va en una carretera oscura, me tocó bastante ir a Magallanes y se usó material muy bueno, pero hay un problema de fondo y texto, o sea, el fondo se come entonces cuando uno va en la carretera se ve una mancha muy brillante, pero no logra leer lo que dice hasta casi, diría yo, unos 80 metros, 50 metros, y una carretera eso es poco porque no alcanza a tener tiempo, que es otro de los requisitos del tiempo de reacción. Entonces hay también necesidad de proponer unos criterios de contraste. Exacto. La ASTM, cuando clasifica las láminas, precisamente a cada color le establece unos mínimos que deben cumplirse y está muy relacionado también con los contrastes. Claro. ¿Ya? Entonces la gente tiende a mezclar a veces materiales. Sí. Mezcla un material con otro y esa mezcla genera que estos contrastes, estas proporciones 6:1, etcétera, que están descritas en la literatura, no se respetan. Pero hay un tema ahí también, porque
si bien es cierto no se mezcla material, pero se está mezclando áreas distintas con los materiales. Entonces, por ejemplo, si uno evalúa el área de material reflectivo que está en el texto, solo en el texto y la flecha, y evalúa la cantidad de material reflectivo que corresponde al fondo de la señal, hay una diferencia que escapa de la relación natural Sí. que recomienda, Por los tamaños. exacto, por las áreas involucradas, porque es por metro cuadrado. Claro. Entonces, si aún Tiene una es el mismo gigantografía. material, pero dependiendo de las áreas involucradas, de texto y de fondo, se distorsiona. Sí, porque ahí estamos Entonces, ahí hay respetando un el problema. tamaño del texto que está dado en la Sí. normativa. ¿Pero Claro, eso no la se solucionaría tipografía. con la impresa? ¿Mm? Eso, el contrato de los materiales no se debería solucionar con la señalización impresa. Sí, o con una buena labor de no mezclar también. Pero también entiendo lo que dice de la proporción de las áreas. Claro, porque hay Sí. una recomendación natural del Sí. mismo tipo de material. Claro. Dice, no sé, una relación 1:11 o no sé, yo una vez Sí. escuché eso. Pero eso se cambia dependiendo de la cantidad de área de cada, si de fondo, de texto o de flecha. Sí, sí, Entonces porque ahí hay un detallito que se observa que yo digo que a lo mejor se pudiera meter. se puede trabajar mejor con la gente de ingeniería. Mm. Bien, muchas gracias. Gracias. Pasemos al café, por favor, y luego seguimos con la presentación de Cristina Cruz. Aquí afuera, por favor. ¿En serio? ¿Hace tanto calor? Jesús Oriñana, qué coñazo. Hola, profesor? ¿qué tal? Muy bien.